la suspensión de las células es las 2 últimas semanas del año. Fe de ratas. A mí se me pasó comentarle a mi suegra, fe de ratas. La suspensión de las células son las 2 últimas semanas del año. Y la siguiente, ¿cuándo son las 2? La siguiente es... Del 22 al 26. ¿A qué estamos hoy? A 14. Entonces, la próxima semana sí hay, pero la siguiente y la siguiente no, que son las 2 últimas semanas del año. Si la estoy regando, dígame. Entonces, para aclarar, ¿quién se acuerda de la semana pasada cuál fue el mensaje? Por supuesto, los que estuvieron. A ver, ¿quién se acuerda? Híjole, ¿nadie? Ajá, de lo que fluye incontroladamente del cuerpo, ¿se acuerdan? ¿Ya se acordó? Sí. Muy bien. Pues involuntariamente hay una palabra similar. Les contaba ayer que salí a carretera y andaba en un lugar en donde no hay mucha señal de radio. De repente captura el carro 2 o 3 estaciones, y siempre captura algo así como la salvajemente grupera. Siempre, o sea, yo no sé por qué, cuando se va la señal, nada más agarra esas. Y está bien, y la fui escuchando para no dormirme, no creo que porque me gusta la música. Esa, pues me gusta la música, pero esa en particular no es la mía. Pero tuve el tino de ir escuchando varias cosas en el radio. Por ejemplo, los brujos. La verdad, a mí me gusta escuchar a los brujos. A estos que dicen cosas como, se ve que usted le hicieron un trabajo muy, muy negro, está muy trabajado usted, ¿no? ¿Se ha escuchado esos? Que la persona habla diciendo, no, pues es que me está yendo muy mal en la chamba, nadie me quiere, no tengo marido, cosas así, y el brujo le dice, no, pues es que te hicieron un tremendo trabajo, te están haciendo brujería de la mala y no sé qué tal persona, y a mí la verdad me gusta escucharlos. No se espante, me gusta escucharlos porque me da pie para pensar que a veces los cristianos nos parecemos un montón a esos. Que hay mucho de brujería en el cristianismo, aunque es de distinto tipo, pero hay mucha brujería en el cristianismo. Y no se espante, no vamos a hablar ni de Halloween, ni de brujería, no vamos a hablar de eso, pero hay brujería en el sentido de creencias similares. Los mismos razonamientos que a veces tienen estas personas, las tenemos nosotros. Y ahorita me va a entender por qué. Y también en la estación, que no me acuerdo cómo, era como una estación como del Estado de México, no era la Z, pero era muy similar a la Z. Estaba el locutor, no me acuerdo cómo se llama el programa, pero el locutor estaba diciendo lo siguiente. Fíjense, el programa de música, pero con la siguiente pregunta. La pregunta era, porque por cierto viajé el 12 de diciembre. Felicidades a todas las lupitas que andan por aquí. Viajé el 12, o sea, el viernes, y el programa era, la pregunta que el locutor hacía era, ¿qué es lo que no te gusta del cumpleaños de la Virgen, de la celebración de la Virgen? Una cosa así era, ¿no? Y me pareció bien interesante lo que la gente decía, porque la mayoría que hablaba decía, es que a mí no me gusta que, pues sí está muy bien el cumpleaños de la Virgen, la celebración, pero yo no entiendo, decían algunos, por qué tanto empeño en ponerse hasta las chanclas de borrachos, ¿no? Y a mí me pareció interesante que la gente dijera eso, porque tienen razón, ¿no? Si es una festividad religiosa, pues ¿qué relación tiene con ponerse hasta las chanclas? Y eso me hizo reflexionar que a veces los cristianos tenemos comportamientos similares. Y vaya conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 15. Y te voy a decir lo que me dijo Dios a mí personalmente. Cuando estaba leyendo este pasaje,
yo inmediatamente pensé, yo pensé que iba a comenzar este mensaje diciéndole a usted lo siguiente: hermano, no quiero por ninguna razón ofenderlo. Así es que créame que por ningún motivo, por ninguna causa quiero ofenderlo a usted. ¿Y qué cree? Fue exactamente lo mismo que Dios me dijo a mí. No quiero ofender tus tradiciones y tus creencias, me dijo Dios. Pero ahí te va. Pues lo mismo le digo a usted. Lo que yo diga no es para ofenderlo, porque Dios me dijo a mí mismo que lo que está ahí en la palabra no es para ofenderme a mí. Pero ahí te va, me dijo Dios. Mateo capítulo 15, vamos a leer. Me parece que es todo el capítulo, no me acuerdo, ahorita vemos. O una parte de él. Traigo ahora la Reina Valera. Se me olvidó la otra. Dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. En la NTV dice, se acercaron a Jesús maestros religiosos. Fíjate, maestros religiosos. Pero aquí dice escribas y fariseos, que es lo mismo, que eran maestros religiosos. Y le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición religiosa de los ancianos? Fíjate que la preocupación de los maestros religiosos es que se quebranten las tradiciones. Y la religión nos enseña a tener tradiciones. Lo que nos enseña la religión es a tener tradiciones. Y los cristianos a veces podemos parecer una religión en el sentido de que tenemos tradiciones. Y dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué? Fíjate la tradición, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Mejor dicho, ahí dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y a estos religiosos les espanta que los discípulos de Jesús, si tenían hambre, pues no se lavaban las manos y no hacían todo. Había toda una ritualidad de los judíos antes de comer. Y antes de comer se lavaban las manos y hacían una oración. Y los judíos, cuando se levantan en la mañana, lo primero que deben de hacer, punto número 1, y es en serio, no levantarse, no poner, que el primer pie que pongan no sea el izquierdo, sino el derecho. Eso hacen los judíos. Y lo segundo que hacen es van al baño y se lavan las manos y hacen una oración. Y no está bien su día si no se lavan las manos y hacen una oración. Y luego dicen más cosas. Por ejemplo, los varones dicen, en su oración dicen: gracias Dios porque no me hiciste mujer. Y luego dicen: gracias Dios porque no me hiciste perro. O sea, gentil. Esa es la oración de los judíos y con eso comienzan el día. Esa es su tradición. A mí se me olvidaría, ¿no? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Fíjate, entonces aquí hay una contradicción, hay una oposición entre las tradiciones y los mandamientos. La religión tiene tradiciones, pero el que está vivo en Dios tiene mandamientos. Y son cosas aparentemente similares, pero son cosas en realidad completamente distintas. Y los cristianos podemos tener y podemos caer en una serie de tradiciones creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando en realidad solamente estamos siguiendo tradiciones, pero que poco tienen que ver con los mandamientos de Dios. Verso 4. Porque Dios mandó diciendo, honra, fíjate el ejemplo que pone el Señor. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no se ha de honrar,
Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Fíjate lo que pasaba, lo que estaba pasando aquí. Que los judíos, los religiosos decían, bueno, yo voy a ir al templo y voy a diezmar. Eso decían los religiosos. Y al mismo tiempo decían los religiosos, si diezmo, ya no tengo la obligación de darles a mis padres, porque ese dinero es para Dios y Dios sabe que estoy obedeciéndole. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías ahí? Si tú diezmas, ¿eso te exime de honrar a tus padres? Sin embargo, los religiosos estaban diciendo, si yo diezmo, ya es como si le hubiera dado a mis padres. Ahora, lo interesante es por qué lo pensaban así y por qué lo hacían así. Pero no me adelanto. Vamos a seguir leyendo. Vamos a hablar de tradiciones y de mandamientos, pero antes de hablar de tradiciones y de mandamientos, tenemos que definir qué es la tradición. Y vamos a ir definiéndola paso por paso. Y por favor, analízate para ver si caes ahí, para ver si caemos ahí. Insisto, no es mi intención ofenderte. Verso 7. Fíjate la respuesta de Jesús. Les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿mas su qué? Mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, o sea, tradiciones humanas. Y llamándose a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Fíjate lo que está diciendo acá. La religión, la regla que pone la religión es que lo externo te contamina. Y por eso no debes escuchar música del mundo, por eso no debes ver pornografía, por eso no debes ver películas de terror. Cuidado que venga una hermana en minifalda, cuidado porque te contamina. Falso de toda falsedad. Ahora, no estoy diciendo que veas películas de terror, no estoy diciendo que veas pornografía, no estoy diciendo, hermanas, que se pongan minifalda. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el que se escandaliza porque alguien trae minifalda, es en realidad que su corazón está retorcido. Claro, la que se pone minifalda, o a lo mejor tiene mucho calor, o a lo mejor tiene un problema. Es acalorada, a lo mejor. No lo sé. Pero si el que se escandaliza es porque tiene un problema en el corazón. Ups. Mírete qué tan religioso eres, qué tan tradicional eres. Pero ahí vamos, ahí vamos. Verso 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Espero que nadie se esté ofendiendo. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial está desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro me encanta porque sin filtros, Pedro. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola, Señor, no entiendo nada. Jesús dijo, ¿también vosotros están aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre.
Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Desde luego que el Señor Jesús, el centro de la parábola, el centro del mensaje no es la comida, sino tradición versus mandamientos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Señor, háblanos, Dios. Por favor, háblanos, Dios. Que esta palabra, Señor, tenga sentido, Señor, para alguien en tu pueblo, Señor, y que seas tú, Señor, ministrándonos, Señor, redarguyéndonos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Primera definición de tradición. Primera definición de tradición. Algo que se hace, se cree o se piensa por mucho tiempo y que difícilmente está sometida a cambio o a autocrítica. La voy a repetir. La tradición es algo que se hace, se cree o se piensa por mucho tiempo y difícilmente está sometida a cambio, que es poco autocrítica y es poco autorreflexiva. Es algo que se hace rutinariamente sin reflexionar si está bien o está mal, sin reflexionar de dónde sale esa tradición, de dónde sale esa práctica. Pongamos un ejemplo. Analiza tu guardarropa. Analiza tu guardarropa. Digo, si es que las mujeres pueden analizar ese guardarropa tan extenso. Pero analízalo. Es una broma. Yo analizo mi guardarropa y veo mis camisas. La mayoría de mis camisas son de cuadritos. Azulitos, negritos, rojitos, verdecitos. Todas son de cuadritos, la mayoría. Y esa es una tradición inofensiva. Pero tiene una explicación. ¿Por qué la mayoría de mis camisas son así? ¿Qué dice de mí? Ese es un ejemplo de una tradición inofensiva. No contamina a nadie, no me contamina a mí. Estoy poniendo un ejemplo de lo que significa la tradición. Ahora, piensa por 5 segundos en tu guardarropa. ¿Tiene algún patrón tu ropa? Si no, pues está bien, no eres tan tradicional. Yo, por lo que veo de mi guardarropa, sí soy medio tradicional. Me gustan los cuadritos. Y es algo que no reparo, no he reflexionado, pero es como que mi mente me lleva hacia allá. El aparador es enorme, yo voy para allá. Esta es lisa, ¿verdad? Es blanca. No, sí tengo de otras, pues, pero esa es como mi tendencia. Piensa en otra tradición, la comida, tus hábitos alimenticios. Estoy poniendo un ejemplo de una tradición que no contamina, que es inofensiva, vamos a decirlo así. ¿Tienes un patrón en términos de tus comidas? ¿O eres así, tienes una dieta súper variada? Pero si tienes patrones, reflexiona de dónde viene esa tradición. ¿Por qué ese patrón? Lo más probable es que tú digas, me gusta, pero en realidad tiene un origen. Y es muy probable que no hayas reflexionado por qué prefieres y tiendes a esa comida. Por cierto, es todo un tema la comida. Ninguna comida es mala por sí misma. Fíjate qué interesante. Hago un paréntesis, un breviario cultural. Sino aquella comida que, de acuerdo a tu genotipo, te conviene o no te conviene. Por ejemplo, a mí me gusta el brócoli, pero el brócoli me hace mucho daño a mí. Y un día me hice un examen de esos de, ¿cómo se llama? No sé qué, pero de epigenética. Me hice un test de epigenética. Y entonces eliminé el brócoli porque a pesar de que me gusta, no me conviene. Y así todos necesitaríamos tener ese de epigenética para saber qué sí nos conviene y qué no nos conviene. Pero ya cierro el paréntesis. Piensa en tus hábitos de consumo en televisión o en el celular. ¿Tiene un patrón? ¿Y por qué sigue determinado patrón si es que tiene un patrón? Es decir, eso es similar, esos patrones son tradiciones.
Ahora, Jesús está hablando no de estas tradiciones en general, solamente lo hablo para ilustrar, pero Jesús está hablando de las tradiciones religiosas. Es decir, aquellas tradiciones que están asociadas a la fe. Y fíjate entonces lo que hace la religión. La religión hace de los mandamientos, hace tradiciones. Y aquí añado una idea más sobre lo que es la tradición, que la tradición es una interpretación de los mandamientos, pero normalmente esa interpretación es producto de un corazón retorcido. Es decir, que interpreta los mandamientos según la propia torcedura de su corazón y no según como Dios lo manda. Y así es que tenemos cristianos que agarran cachos de la Biblia y los interpretan según les conviene. Y se están haciendo tontos y quieren engañar a Dios. Entonces, hay tradiciones que son peligrosas y son dañinas. Por ejemplo, ¿qué crees tú acerca de la crianza de los hijos? ¿Cuál es tu tradición? ¿Cuál es tu creencia? ¿Cuál es tu pensamiento acerca de cómo criar a tus hijos? Hay quien dice, pues es que a mí me criaron así y yo por lo tanto voy a criar a mi hijo así. Ya le diste en la torre a tu pobre hijo. Porque esa es tu creencia. E incluso está tan retorcido que a veces puedes agarrar una cosa que dice la Biblia y adaptarla a lo que tú crees y piensas. Error. ¿Qué crees tú, por ejemplo, acerca del dinero? Es decir, hay un montón de creencias y de tradiciones que son producto de una torcedura en el corazón, que se desvían, que son tradicionales, que tienen un origen, pero que están desviadas de lo que Dios realmente quiere y exige o manda. Pongamos un ejemplo. Hay gente que dice, o hay gente que hace así, diezma, pero diezma con dolor. Hay gente que diezma porque quiere que Dios lo bendiga. Pregunto, ¿ese es el corazón correcto para diezmar? No. ¿Está cumpliendo con el mandamiento? Sí, pero no, dijera el Chavo del 8. ¿Cuál es el mandamiento? ¿El diezmo o el corazón generoso? Y entonces tú te puedes ir con la finta y llegas y... ¿Tú crees que a Dios lo engañas? No lo engañas. No lo engañas. Porque está pesando más tu tradición que el mandamiento. Varones, ¿ustedes dan la quincena por obligación o por amor? Diga la verdad. No, pastor, yo no doy. Ah, canijo. Si es por obligación, déjame decirte, a tu esposa no la engañas. O hermanas, ¿ustedes se dan cuenta cuando es por obligación o cuando es por amor? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Pues se dan, claro que sí. Y así otras cosas que las mujeres nos tienen que dar a los varones. También nos damos cuenta. Como la comida, por ejemplo. Ahí, para acá. Otra definición de tradición. La tradición anula el mandamiento. La tradición hace lo siguiente, que anula un mandamiento con otro mandamiento.
¿Qué están haciendo los fariseos ahí? Están anulando, fíjate, un mandamiento con otro mandamiento. Están anulando el mandamiento de honrar a los padres con el mandamiento del diezmo. Lo están anulando por su tradición. Jesús dice, no se hagan tontos, hay que hacer las dos cosas. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué se estaban haciendo tontos? Otra definición, la tradición es la valoración del ritual, la ceremonia y lo exterior por encima de lo que pasa en el interior del corazón. Eso también es la tradición. Lo voy a repetir. La tradición es la valoración del ritual, la ceremonia y lo exterior por encima de lo que acontece internamente. El religioso, el tradicional, valora por encima de todas las cosas el ritual, la ceremonia, independientemente de lo que esté pasando realmente en el mundo espiritual o en el corazón de la persona. La tradición juzga lo que se ve, pero Dios juzga lo que no se ve. Mira lo que Dios juzga. Ahora, Jesús les dice, fíjate lo que les dice así. Les dice en el verso 7, les dice, hipócritas. ¿Qué significa hipócrita? ¿Quiénes fueron los primeros hipócritas? ¿Saben? Los actores. Los actores en la Grecia clásica fueron los primeros hipócritas. La palabra hipócrita tiene que ver con una puesta en escena, con una obra de teatro. Es decir, alguien que su chamba es, pues no sé, hacer una escena, pero que en realidad está sintiendo y está pensando otra cosa, que tiene la capacidad de desprender su actuar de su pensar. Ese es un hipócrita. Ahora, piénsenlo así. ¿Para qué trabajan los actores? ¿Para qué trabajan los actores? ¿Para qué? Uno, para ganar dinero. Y dos, para que les aplaudan. Fíjate el tradicional. ¿Qué significa la tradición? Que la tradición es en realidad un actor. ¿Y para qué está actuando? Para que Dios le dé. Para ganarse el favor de Dios. Dos, para que la gente lo reconozca. Mira nada más qué santo es. Mira nada más qué buen cristiano es. Ese es el tradicional. Ese es el religioso. A eso le llamamos hipocresía. ¿Para qué trabajamos los pastores? Hay varias posibilidades. A ver, ¿para qué trabajamos los pastores? Unos para ganar dinero, claramente. Otros para que les aplaudan. Y otros para Dios. Los cristianos exactamente igual. ¿Para qué alabas a Dios? ¿Para qué lo buscas? ¿Para que te dé? ¿Para que te bendiga? ¿O porque lo amas? ¿O porque sabes que lo necesitas? Muy diferente la búsqueda. Y normalmente los cristianos actuamos como los que siguen a los brujos. O sea, el que va con un brujo la tiene fácil. Quiere que el brujo le diga un conjuro mágico o qué hacer para salir de su bronca. Los cristianos actuamos a veces exactamente igual. Y
Me voy a confesar con usted. A mí a veces me conflictúa mucho que venga una persona y me diga, pastor, ore por mí por esto, esto y esto. Y me conflictúa muchísimo porque yo digo, es que está bien, claro que oro por ti, pero yo no voy a orar por ti para que Dios te bendiga, para que te saque de la bronca. Yo voy a orar por ti para que Dios te hable y tu corazón se enderece. ¿Cómo le voy a pedir a Dios que te saque de la bronca si tu corazón que te llevó a la bronca está retorcido? Porque te voy a decir algo que creo profundamente. No le pongo porcentaje, pero la gran mayoría de los problemas que tenemos se explican porque nuestro corazón está retorcido. No digo que todos, pero la inmensa mayoría de los problemas que nos pasan en la vida es por nuestra culpa, porque nuestro corazón no está recto. ¿Para qué eres cristiano? ¿Para que Dios te bendiga? ¿Para que Dios te ayude? ¿O simple y sencillamente para Dios? No pierdas, Mateo, ve a 1 Samuel capítulo 21. ¿Ya estás ahí? Vamos a leer del verso 2 al verso 6. Dice así: y respondió David al sacerdote. Fíjate lo que está pasando aquí. La escena es la siguiente. David está huyendo de Saúl. David tiene hambre y llega al templo de Dios. Esa es la escena. Y dice, y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Siguiente. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Pero David tiene tanta hambre que está dispuesto a violar su propia tradición. Le está yendo tan mal a David, pero realmente tan mal que está dispuesto a violar su propia tradición. La única manera en que la gente deja sus tradiciones es que realmente le esté yendo mal. Si a la gente le está yendo bien, nunca va a dejar su tradición, nunca va a dejar eso que siempre ha hecho, que nunca ha reflexionado y que no sabe si está bien o está mal, sino que simple y sencillamente lo ejecuta irreflexivamente. Pero la manera en que Dios tiene de hacerte entrar en razones que realmente te vaya mal, realmente te apriete y entonces digas, ¿estaré o no estaré haciendo las cosas bien? Porque cuando te va mal, entonces es la oportunidad para que pienses si como has conducido tu vida está o no bien. Hermano, yo me he encontrado con gente que dices, bueno, ok, esta persona tiene este oficio, sabe trabajar esto, etcétera. Y tú ves que está en mala situación económica. Y uno a veces queriendo ser bueno, ayuda a la persona y le da un dinero porque cree que lo vas a ayudar, pero en realidad te das cuenta que la persona es floja o negligente. Dime, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios? Es que seguramente le hicieron brujería. No, es un flojo, no sabe hacer las cosas, por eso está así. Pero si Dios no lo aprieta, nunca se va a dar cuenta que lo que está haciendo y lo ha hecho de por vida
¿Qué es quedar mal con los trabajos? Entonces Dios lo aprieta y lo saca de ahí. Hermano, si te está yendo mal, reflexiona, dice, Señor, ¿estoy o no estoy haciendo las cosas bien? Con sinceridad. Te voy a decir que a Dios no le importa la tradición o la religión, no le importa. Dejar de ser tradicional tiene que ver, escúchame esto, con nuestra salvación. Con la salvación. Escúchame y fíjate de qué tamaño estoy poniendo el tema. Dejar de ser tradicional tiene que ver directamente con la salvación. Nadie me pregunta por qué. Todos me creen así reflexivamente. Ve, sí, pastor, pregúnteme. O me cree así nada más. Si no dejas la tradición, no eres salvo. Nadie dice nada. Los estoy provocando para que reaccionen. Nadie dice nada. Está fuerte, hermano. La salvación es un concepto amplio. La salvación es un concepto amplio. Y aquí, si te ofendo, perdóname, no es mi intención. La salvación tiene que ver con salvación, diccionario Larousse ilustrado, que todos son muy jóvenes y no conocen ese diccionario por eso. Todos puro chat GPT y así. Bueno, está bien. 2 puntos. Salvación, 2 puntos. 2 puntos. Dícese del estado de estar a salvo de peligros y de riesgos. Eso es la salvación. Esa es la salvación. Ahora, te voy a decir que si te está yendo mal, pregúntate, ¿soy salvo? ¿Estoy a salvo? ¿O qué es la salvación? ¿Nada más en el cielo con alitas y ya? ¿Eso es la salvación? ¿En serio? ¿Tú crees que la salvación es solamente eso? ¿O realmente estar a salvo de? La salvación es estar a salvo de tristeza, de depresión, de ansiedad, ¿de qué más? Enfermedad. Esa es la salvación, esa es la salvación. Por lo tanto, dejar la tradición es una cuestión de salvación. Si no dejas la tradición, si no haces un alto en el camino y te preguntas realmente, Señor, ¿estoy haciendo las cosas bien o las estoy haciendo mal? Entonces no puedes estar a salvo. Dios nos quiere librar de todas, Dios nos quiere salvar de todas esas situaciones. Y no nos salva porque nosotros seguimos por el caminito de la tradición de lo que siempre hemos hecho. Hermano, yo he conocido a gente que dice, se le poncha una llanta y dice, uy, no, si puras desgracias me pasan a mí. Esa es su tradición. Esa es su tradición. Pero me apuro porque no llegamos al punto. Siguiente dice, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado al menos de mujeres. Siguiente. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, paréntesis, porque las mujeres son el diablo. No, ¿verdad? Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Siguiente. Así el sacerdote le dio el pan sagrado o el pan de la presencia de Dios. Escúchame lo que te voy a decir. Si no, la única manera de ver a Dios, de tener la presencia de Dios, es si logras romper con la tradición. David, cuando se decidió a romper con la tradición porque le estaba yendo muy mal, entonces allí pudo ver realmente y palpar realmente la presencia de Dios. La presencia de Dios está detrás de las tradiciones. La presencia de Dios está detrás de aquello que has hecho toda tu vida y está mal hecho y tú crees que está bien pero está mal. Ahí está la presencia de Dios. ¿Me están siguiendo
o se me están durmiendo? ¿Están aquí o ya los perdí? Muy bien. Voy cerrando. Ahora, enfoquémonos en la razón del asunto. Regresemos al capítulo 15 de Mateo. Vamos al verso 10. Y entonces Jesús pone en el centro de todas las cosas el corazón del hombre. Fíjate, hermano, algo muy importante, algo muy importante. El problema no es lo que pasa en tu exterior. El problema no es lo que te hacen, lo que te dicen, lo que te pasa. Ese no es el problema, aunque parezca problemático. Ese no es el problema. El problema, Jesús lo sitúa, y esa es la perspectiva correcta, está en nuestro interior. Ahí está el problema. Está muy mal, está muy mal. Se merece la excomunión si el marido le es infiel a la mujer. Está muy mal. Pero el problema es qué pasa con esa acción en el corazón de la mujer. Está muy mal que la mujer le pinte los cuernos al marido. Está muy mal. Pero el problema para ti está en qué te hace sentir a ti, cómo te pone a ti. No digo que te ponga feliz, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Nadie se va a decir, ay, sí, yo sí, pastor. No, qué bueno que ya se vaya esta mujer. No estoy diciendo eso. Sino qué produce en tu interior. Ahí es cuando se torna un problema. Porque si no, el problema es de ella. Ella es la infiel. Pero se convierte en un problema cuando a ti te tumba de depresión. Ahí es el problema para ti. La mujer tiene un problema por su infidelidad. Pero si te da depresión o te pones depre, el problema ahora es tuyo. ¿Me sigues? Y Jesús pone en el centro de todas las cosas al corazón humano, no lo que pasa afuera. Dice así el verso 10. Y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces lo que Jesús está diciendo, el problema no es que te hayan sido infiel, sino cómo te hizo sentir, cómo te puso la infidelidad. El problema no es que te ofendan, sino cómo te hace sentir eso que te dijeron. Ese es el problema. ¿Por qué es el problema? Fíjate lo que dice más abajo. Dice así. Verso 12. Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¡Déjenlos! Verso 15. Respondió Pedro, les dijo, explícanos esta parábola. ¿Sabes por qué dijo eso Pedro? Porque estaba ofendido. Ese es mi pensamiento, Pedro estaba ofendido, era medio fariseo. Nada más que dijo, Señor, yo me ofendí. No dijo así, dijo, explícanos, para no ofenderme. Pero él era el ofendido. Ya, bueno, esa es mi interpretación. Y dice así, Jesús dijo, ¿también tú estás sin entendimiento? ¿No entiendes que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Ve, fíjate, viene y te refresca la mamá, a ti que eres B. ¿No? Y como es una persona importante, empiezas a poner las de José José y te agüitas. ¿Por qué? Es que porque lo amo mucho. No.
No hipócrita. Chin. Chin. Hipócrita. Dice que la cantaba Paquita, ¿no? No sé si era Paquita, pero... ¿Por qué? Fíjate lo que Jesús dice. Entra la comida y la religión piensa que como es cerdo o como es producto de las manos sucias, te va a contaminar. Pero Jesús dice, no, no te contamina, porque si tu estomaguito funciona bien, esa comida se va a ir a la letrina. Vas a mandar un fax al sistema de cañería de Querétaro. Y ahí se quedó. Pero si tu estómago no funciona bien, ¿qué pasa con esa comida? Que te hace daño. Que te hace daño. Entonces las personas nos ofendemos porque algo en nuestro interior no funciona bien. Hay un órgano que no funciona bien. ¿Cuál será? El corazón. El corazón. Es un órgano viejo, enfermo, no restaurado. Porque un corazón nuevo, un corazón restaurado, viene la ofensa, se lo come y lo avienta al excusado. Y paró el problema. Pero un corazón enfermo, como un estómago enfermo, le produce enfermedad. Y lo saca porque lo tiene que sacar, si no se muere. ¿Cómo lo saca? No por la letrina, sino lo vomita. Vomita depresión, vomita ira, vomita ansiedad, vomita celos, vomita, díganme más, enojo, lo vomita y contamina a los que pueda contaminar y a él mismo. ¿Por qué? Fíjate, qué interesante es que cuando explotas, lo sacas. ¿Está muy bien? Ya, te liberaste. Lo tenía que sacar. Muy bien. Pero te haces tonto si no sanas tu estómago. Si no sanas tu corazón, viene una nueva ofensa, te va a producir lo mismo y vas a hacer exactamente lo mismo ad infinitum. Al infinito. Por lo tanto, el remedio del maestro es un trasplante de corazón. ¿Cuántos somos candidatos a un trasplante de corazón? Ay, nada más uno. ¿Les canto la de Paquita o qué? Hermano, Señor, yo. Algo que aprendí, bien interesante, porque me voló la cabeza y no lo entendía. ¿Cuántos sufren, padecen de estrés? Nada más uno así, alce la mano bien, hermano, pues yo también. Los demás que son unos santos de Dios, qué bueno que no. Ok. El estrés no es una causa, sino un efecto. El estrés es una respuesta, no es una causa. No, es que estoy estresado porque tengo mucho trabajo. No, falso, te estás haciendo menso. Regrésate a por qué te estresas con tal o cual situación. ¿En dónde está la bronca que te enseñó a reaccionar con estrés? ¿En dónde está? Búscala y sácala y renuévala. Porque si no, vas a padecer estrés crónico. Te lo digo yo por experiencia de haberme enfermado. Hazme caso. No seas tonto, hazme caso. Te lo estoy diciendo en serio. Hazme caso. Deja de tonterías y saca definitivamente ese órgano que no funciona. Porque el estrés lo puedes sacar yéndote de vacaciones, pero vas a regresar a la chamba con más trabajo y te va a volver a dar hasta que truenas con enfermedad. Si tú eres de los que
se toma mejorales o desenfrioles, en vez de ir al doctor, porque eres muy hombre y no necesitas al doctor, hipócrita. Sácalo, ve al doctor y que te trasplanten el corazón. Ya, no seas sacatón. No, estoy bien, no, nada. Yo hacía una palabrota, no. Sácalo en serio. Está bien, el psicólogo lo que hace es te hace sacar las cosas, pero no renueva tu órgano, no te trasplanta nada, solamente Cristo puede, solamente Cristo. ¿Y sabes cómo? Si tú estás convencido de que esa tradición es nociva para ti, si solamente estás convencido de que eso es malo, de que eso no está bien, de que estás interpretando torcidamente las escrituras, solamente así es el principio para que te cures. Y el Señor, está mal lo que, es claro que está mal. Y entonces el Señor tiene el terreno limpio para poner sus verdades en tu corazón. Solamente así. Vamos a ponernos de pie.